Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenos días, hermanos, espero que todos estén disfrutando de estas Pascuas en familia, que puedan estar recordando el sacrificio y la resurrección de nuestro Salvador. Quiero agradecer personalmente a Pastor Rinaldo por darme la invitación a predicar. La semana que viene vamos a seguir disfrutando del libro de Primera de Corintios, pero hoy, aprovechando esta época tan especial del año, me gustaría recordar, como dije al comienzo, el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero a diferencia de la gran mayoría de las veces, no quiero ir al Nuevo Testamento, así que no vamos a ir al Nuevo Testamento, sino que vamos a ir a un libro que fue escrito cerca de 700 años antes del nacimiento de Cristo, el libro del profeta Isaías. Y en él vamos a estudiar cosas que realmente van a maravillarnos. Es impresionante lo que dice el libro de Isaías, porque estas cosas fueron reveladas al profeta muchísimos años antes de que sucedieran, y fueron reveladas de manera meticulosa y específica por parte de Dios. Tenemos el capítulo 52 y 53 de Isaías, y tenemos ahí algo que fue y que todavía es un reto para los rabinos. A lo largo de toda la historia ha sido un reto, tanto que han llamado el capítulo 53 de Isaías, lo llaman el cuarto de tortura para los eruditos, porque están constantemente tratando de identificar quién es la persona de la cual están hablando esos pasajes, porque realmente nosotros que conocemos al Señor, aparte de Cristo, nada ni nadie puede cumplir con las palabras proféticas que leemos en estos textos. Han tratado de identificar a este siervo del Señor que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy con el pueblo de Israel, pero basta con leer apenas el texto para darnos cuenta, si lo comparamos con la historia, que no se trata del pueblo de Israel. Otros piensan que se trata de Isaías mismo, que Isaías está hablando acerca de sí mismo, pero el profeta, por piadoso que haya sido, que era un hombre piadoso y un hombre de Dios, no califica para identificarse con estos versículos. Y resulta imposible para los rabinos, y ha resultado históricamente imposible para los rabinos identificar al Mesías con un siervo. La palabra en hebreo es ebed, que significa un esclavo. Y no solamente un esclavo, sino un esclavo sufriente que va a entregar su vida por el pecado de otros hombres, por el pecado del pueblo. Pero la historia nos muestra a Jesús. Y Jesús cumple con estos pasajes al detalle. Jesucristo fue una persona histórica, y que Jesucristo fue una persona histórica es algo que nadie, absolutamente nadie puede discutir. Realmente uno tiene que dejar de lado la lógica, tiene que volverse un ciego intelectual, tiene que dejar de lado docenas de documentos históricos, documentos cristianos, documentos seculares que hablan de la existencia de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que vivió hace 2000 años atrás entre Jerusalén y Galilea, y murió crucificado luego de un juicio en las afueras de Jerusalén en el tiempo de la Pascua judía. A modo de anécdota, les cuento lo siguiente. Una vez estaba compartiendo el Evangelio con uno de mis sobrinos que no conocía al Señor ni había leído la Biblia, y le leí Isaías 53 sin darle detalles acerca del tiempo que fue escrito y cosas por el estilo. Cuando terminó de leer lo que dice Isaías 53, le pregunté: ¿de quién pensás que habla este pasaje? Automáticamente me dijo: es Jesús. Es Jesús. Y cuando le dije: esto fue escrito 700 años antes de que naciera Cristo, él quedó maravillado. Fue una oportunidad increíble de poder compartir el Evangelio, de poder mostrarle la confianza que podemos tener en la palabra de Dios. Y es que tenemos ante nosotros un pasaje que nos muestra en mayor profundidad, tal vez con la mayor profundidad que todos los pasajes, otros pasajes de la palabra de Dios, acerca de los sacrificios, de los detalles del sacrificio vicario del Mesías que tenía que venir a Israel. En estos pasajes nosotros tenemos absolutamente todo.
Tenemos detalles acerca de su persona, detalles del rechazo que sufrió el Mesías, tenemos detalles del castigo y muerte, detalles de su resurrección, su exaltación. Tenemos en detalle la razón por la cual el siervo de Dios atravesó todas estas cosas. Y todo esto escrito 700 años antes de que sucediera. Esto es asombroso. Lo que tenemos frente a nosotros es una prueba contundente de la inspiración de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia que tenemos en nuestras manos, es producto de la inspiración divina. Solo aquel que declaró en Isaías 46, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es nuestro Dios, el que inspiró la palabra de Dios y puede decirnos las cosas que van a suceder antes de que sucedieran, y es lo que dice nuestro Dios en nuestro texto de Isaías 52:13 hasta el 53, todo el capítulo de Isaías 53:12. Dice así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Impresionante pasaje, y vamos a comenzar viendo en nuestro pasaje la presentación del siervo del Señor. Dios nos presenta acá a su agente. Vemos en versículos 13 al 15 de Isaías 52 que Dios presenta a su agente, a su enviado. Y vemos que dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Dios presenta a su enviado y lo hace llamando la atención. Dice: he aquí, esa palabra se usa para apuntar a alguien o apuntar a algo. En otras palabras, Dios está diciendo: miren, presten atención, y él apunta a su Ebed, su siervo. La palabra literalmente significa esclavo. Es la palabra que equivale al dulos del griego del Nuevo Testamento. Es un esclavo, es un siervo. Pero este siervo es diferente. No es un esclavo común y corriente. En este tiempo, en tiempos de la antigüedad, un esclavo no tenía derechos. No había nada deslumbrante en él. Algunos podían llegar a estudiar, algunos podían tener cierto tipo de autoridad sobre otros esclavos, pero en general eran personas sin derecho. No tenían nada de majestuoso en su persona, pero este siervo es diferente. Era alguien que
un esclavo, perdón, era alguien que estaba sometido a los deseos de su amo. Sin embargo, cuando el Señor nos presenta a su siervo, este siervo, Dios dice que será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Estas palabras son muy importantes porque describen características únicas de la persona de la que se está hablando. Y por lo tanto nos ayudan a identificarlo. Solamente hay otro lugar del libro de Isaías que usa dos de estas tres palabras, más el concepto de ser puesto muy en alto. O sea que tenemos dos de estas palabras y el mismo concepto de ser entronado, ser puesto muy en alto. Y es cuando Isaías tiene su visión del Señor en Isaías 6. Cuando dice versículos 1 al 3, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una nota acá, alto y sublime, hacen referencia a la persona, al Señor que era alto y sublime, no al trono. Entonces ve a el Señor alto y sublime sentado sobre su trono. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 sus alas, y con 2 alas volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tenemos al Señor alto y sublime, sentado en su trono, y en Isaías 6, y acá en Isaías 52, 11, es el siervo del Señor, es engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Se trata de la misma persona. ¿Por qué va a ser exaltado y engrandecido entonces? Porque ese es el lugar que le corresponde. Este siervo no es alguien común y corriente. Nosotros en nuestro ministerio de jóvenes mayores, en la iglesia de Don Torcuato, que llamamos Impacto, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hace un poco más de un año que venimos estudiando el Evangelio de Juan, versículo por versículo, así que voy a estar haciendo referencia a varios pasajes de este libro durante el mensaje, porque es un libro con el cual estoy familiarizado. Pero en Juan 12, el apóstol hace referencia a nuestro texto de hoy y hace referencia a Isaías 6. Y en versículo 41 de Juan 12, dice que, hablando acerca de Jesús, dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El Señor que Isaías vio en su visión es Dios. Y Juan dice que ese Señor que Isaías vio en su trono sentado es Jesús. Algo que Jesús declaró vez tras vez tras vez en el Evangelio de Juan. Que Él y el Padre son uno. Que Él, antes de que Abraham fuese, Él era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Cristo es Dios. La misma persona que Dios nos presenta en versículo 11 es este Señor glorioso que vio Isaías. Este siervo de Isaías 52 y 53 no es otro que Jesucristo, es Dios hecho hombre. Esto es sorprendente. Y también vemos en las primeras palabras de esta profecía una manifestación de la soberanía total de Dios, de la victoria final de Dios. Antes de que nosotros veamos las cosas que el siervo del Señor va a atravesar, sabemos que Él va a ser prosperado, que Él va a tener un fin bueno, que Él va a tener un final exitoso en lo que va a hacer. Dios va a hacer que Él sea prosperado. Todo va a salir de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. No hay nada que detenga la voluntad perfecta de Dios. Este siervo del Señor, antes de que nos muestre su sufrimiento, su rechazo, su exaltación, ya el Señor nos dice, este siervo va a ser prosperado. Es recontra importante entender estas verdades de antemano, porque si bien nos habla de lo exaltado de este siervo, vemos que en un momento nos dice este pasaje, se asombraron de ti muchos. La palabra da la idea de quedar estupefacto delante de una persona o delante de algo. ¿Por qué? Porque nos dice el pasaje en Isaías 52, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y la hermosura más que de la de los hijos de los hombres. Su apariencia, su forma, nos dice ya de antemano, antes de que veamos en Isaías 53, nos dice que va a ser deshecha, va a ser desfigurada. El pasaje hace énfasis en los sucesos terribles que este siervo tiene que atravesar. Tanto que entre los hombres nadie fue deshecho de esta manera.
al punto que no parece un ser humano. Su forma, su apariencia, su contextura fue deshecha, fue completamente desfigurada. Pero este desfiguramiento que va a atravesar va a tener resultados impresionantes. Dice que así asombrará él a muchas naciones. Esta traducción que tenemos acá de la versión Reina Valera es bastante pobre porque el verbo usado acá significa salpicar. Literalmente significa ser salpicado por algo, y se usa, la mayoría de las veces, si vos estudiás esta palabra en el Antiguo Testamento, se usa para describir las ofrendas. A veces algunas de las ofrendas se usaba agua y se salpicaba con el agua, pero la mayoría de las 24 veces que se usa este pasaje se usa para referirse a salpicar con sangre durante las ofrendas. Luego de que el siervo sea desfigurado, va a salpicar con sangre, y por medio de ese salpicar va a alcanzar a muchas naciones. No a Israel solamente, sino a muchas naciones. La palabra acá en hebreo es goyim, que significa naciones gentiles. Él va a alcanzar no solamente a su pueblo Israel, sino a todas las naciones que son gentiles, y esto va a producir un efecto en los reyes de esas naciones. Dice que cerrarán la boca, se van a tapar la boca ante él, porque van a ver lo que nunca les fue contado y van a entender lo que jamás habían oído. Ante la manifestación de este siervo, ante la manifestación de la obra de este siervo, los reyes van a quedar perplejos, porque nunca oyeron, nadie les contó esto, y ahora lo están viendo con sus propios ojos y están asombrados. Dios mismo nos muestra que este siervo va a ser prosperado, este siervo va a ser exaltado, también va a ser desfigurado, y luego va a alcanzar a las naciones y va a causar el asombro de los reyes de la tierra. Dios nos presenta en solo 3 versículos la obra de este esclavo del Señor, pero Isaías pasa a darnos más detalles mucho más profundos de este siervo, y vemos a continuación al siervo del Señor rechazado y quebrantado. Versículos 53 del 1 al 3. Dice Isaías: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta sección de Isaías comienza con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El mensaje fue dado por Dios. Y recuerden que en el original, esto es la continuación del pasaje que vemos en Isaías 52, no estaba dividido en pasajes, y nos muestra que Dios dio un mensaje. Lo vemos en este pasaje, pero lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios dijo por medio de los profetas, por medio de algunas profecías de los Salmos, usando a Moisés, él dijo que iba a enviar a su ungido, al Mesías. Los profetas dieron testimonio de esto vez tras vez tras vez. Y no solamente los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús públicamente. Públicamente él apuntó a Jesús antes de su bautismo, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el mensaje fue dado. Jesús mismo dio testimonio de quién era. En Juan 10:24 dice que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan el Bautista lo dijo claramente. Él anunció, él fue el precursor. Él dijo de antemano que el Cristo, el Mesías esperado por Israel, estaba viniendo. Y vino Jesús y fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó su ministerio terrenal, cerca de sus 30 años. Pero ellos no creyeron. Ellos no creyeron. Las obras de Cristo fueron evidentes. Él hizo muchas señales. Él dio con sus palabras una manifestación del poder de Dios, pero ellos no vieron lo que dice la segunda parte de esta pregunta: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este siervo que iba a venir
es la manifestación visible del poder de Dios. Se mostró entre los suyos, el pueblo de Israel, los judíos. Mostró su autoridad por medio de sus palabras. Mostró su poder, el poder de Dios, por sus milagros. Pero aún así lo rechazaron. Una y otra vez. Una y otra vez lo rechazaron. No quisieron creer. Este pasaje nos muestra que este siervo creció, nos dice que crece delante de él, crece delante de la presencia de Dios, ante los ojos de Dios, como un renuevo. O sea, como un brote, la palabra significa un brote tierno que de a poco crece de la tierra. Dios lo vio como un renuevo, como una plantita tierna creciendo de a poco. Pero a la vista de los demás, fue como raíz de tierra seca, una raíz que apenas se ve, que está creciendo en medio de tierra árida, que no tiene nada digno de exaltar. Algo sin valor, algo para no prestarle atención. Nos dice acá que no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Algunos piensan que esto significa que Jesús era feo. No necesariamente significa esto. Lo que significa es que no hay nada interesante en él. Para los judíos no había nada interesante acerca de la persona de Jesús. Los judíos, no encontraron algo digno de admiración en Jesús, nada majestuoso, nada de interés en su persona. Y cuando consideras lo que nos cuentan los evangelios, por ejemplo, es de esperar que ellos no encontrasen nada de interés en Jesús. Él cuando nació en un pesebre. Nació en un pesebre, un establo que estaba en medio de cuevas de piedra. No había un lugar para él ni siquiera en un mesón que era recontra humilde. Durante décadas él vivió en el anonimato. Al punto que cuando él comienza su ministerio dicen, ¿no es este el hijo de María y José? ¿No están sus hermanas entre nosotros? ¿No conocemos a sus hermanos? Él vivió durante décadas en el anonimato y encima creció en la pobrísima Nazaret. Era una ciudad que era básicamente una pequeña villa entre medio de cuevas. Ni bien leemos el relato de Juan, los primeros discípulos hablan acerca de él, luego de que Juan el Bautista apunta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y uno de ellos pregunta, cuando le presentan a Jesús, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No podías esperar nada bueno de Nazaret. Juan 7:5 nos dice que ni aun sus hermanos creían en él. Las personas que lo rodeaban, el grupo de élite que tenía él eran 12 que en su mayoría eran pecadores. Él estaba siempre rodeado de personas que eran pecadoras, lo que causó el escarnio de los líderes religiosos. Y es por esto, por la manera en que Jesús era y las palabras que él decía, que no solamente lo rechazaron una y otra vez, sino que trataron de matarlo una y otra vez. Y si estudias el Evangelio de Juan, desde Juan 1 hasta Juan 12, vas a ver que vez tras vez ellos tratan de matarlo y ellos arman todo un complot para poder acabar con la amenaza que Cristo les representaba. E Isaías nos muestra lo que va a suceder con este siervo. Nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue tomado con desdén, con desprecio. Claramente vemos cómo todas estas profecías fueron cumplidas al detalle, meticulosamente por Jesús. Él fue rechazado. Él fue rechazado aún por las multitudes que vieron sus obras. En Juan 6, luego de que en Juan 5, Él manifiesta su poder, multiplicando los panes y los peces y alimentando a las multitudes, ellos lo rechazan. En Juan 6 comienzan a abandonarlo. Luego de que ellos vieron resucitar a Lázaro, lo que nosotros llamamos la entrada triunfal a Jerusalén, decenas de miles de personas lo recibieron como el Mesías, aclamando y diciendo, bendito el que viene en el nombre de Jehová, el Rey de Israel. Salva ahora, Hosana es lo que significa Hosana, salva ahora. Levantando hojas de palma en señal de victoria, porque finalmente el Mesías había llegado. Pero pocos pasajes después, cuando el Señor dice que va a ser levantado de la tierra, dando a entender la muerte que iba a sufrir, la muerte por medio de la cruz,
Ellos se maravillaron diciendo: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué clase de Mesías viene a morir? Este no es el libertador que nosotros esperábamos. Y es por eso que lo rechazan. Y muy poquito tiempo después, 2 o 3 días después, atraviesa lo que este pasaje dice sobre el siervo del Señor: varón de dolores, experimentado en quebranto. Literalmente, en plural, muchos dolores. Dolores tanto físicos como mentales. Algo que vamos a ver en detalle en el próximo punto. Él fue alguien que experimentó en persona la pena y el quebranto. Su persona, su cuerpo fue deshecho por los hombres. Fue abandonado aún por sus discípulos. Fue clavado a una cruz y él colgó de esa cruz en la más profunda soledad. Vean la declaración de la profecía. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Su condición, la situación en sí, la vergüenza pública de la crucifixión llevó a la gente que lo veía a dar vuelta la cara, a no estimarlo, a tenerlo como si fuera, literalmente acá en el hebreo significa estimarlo como si fuera nada. Y es algo que no solamente sucedió durante el momento de la crucifixión, su rechazo y el desdén por la persona de Jesús es algo que siguió luego de su muerte. Este rechazo que sufrió continuó en el libro de los Hechos, donde los seguidores de Jesús, el Cristo, fueron perseguidos vez tras vez tras vez. Y con el paso de los siglos, el rechazo siguió entre los judíos. Según su manera de pensar, por ejemplo, si vos lees en el año 1170 había un erudito, un rabino que se llamaba Maimónides. Él escribió que si el Mesías no restauraba el reino de David, si no vencía a los enemigos de Israel, si no reedificaba el templo que había sido destruido 1100 años atrás, y si no regresaba a los exiliados otra vez a la tierra de Israel, si no era exitoso en estas cosas, o si era asesinado, no era el Mesías anunciado en la ley. Era imposible para ellos. Pero este pasaje nos muestra con antelación, con siglos de antelación, que el siervo de Jehová iba a ser despreciado, iba a ser desechado, quebrantado y dolorido. La gente le iba a dar la espalda, iba a esconder el rostro de él en vergüenza por la condición de su desfiguramiento. Sin embargo, nosotros vemos a continuación que nuestro pasaje nos muestra que era la manera en que las cosas tenían que suceder. Nuestro pasaje nos muestra que era el plan perfecto de Dios para nuestra redención. Vemos a continuación entonces los sufrimientos del siervo del Señor. Los sufrimientos del siervo del Señor. Dice Isaías: ciertamente, en versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Tenemos ante nosotros realmente uno de los pasajes del Antiguo Testamento más difíciles de interpretar hasta el primer siglo. Porque si estos pasajes están hablando del Mesías, no es aceptable la idea del ungido de Dios siendo masacrado. Ellos esperaban a un Mesías que iba a venir en victoria. Es más, esperaban al Mesías que cuando llegase iba a instaurar el reino mesiánico,
donde Israel iba a vencer a todos sus enemigos, donde la paz y la justicia iban a alcanzar a las demás naciones y toda la tierra iba a disfrutar de la paz y de la tranquilidad del reinado del Mesías. Si nosotros no tuviésemos el testimonio de Cristo, sería imposible para nosotros también interpretar estos pasajes, porque solamente Jesús cumplió con estos pasajes, nadie más. Como dije anteriormente, se han tratado de dar significado a estas profecías diciendo que se trata de Israel, que la nación iba a sufrir terriblemente, pero que al final iba a ser recompensado por Dios. Pero tampoco encaja históricamente con la condición de Israel, tampoco encaja con la actitud de Israel a lo largo de toda la historia. Si hay algo que Israel no ha sido en todos estos siglos, es un sufriente en silencio. Constantemente y públicamente está denunciando que es perseguido. Nosotros vemos que en ningún momento Israel cargó con los pecados de otros para redimirlos. Nunca fue como un cordero silencioso, ni se dispuso una sepultura para Israel. Todos estos pasajes que acabamos de leer apuntan a una sola persona, Jesús de Nazaret. Solo Él cumplió con estas cosas. Y conocemos esto no solamente mediante las escrituras del Nuevo Testamento, que son inspiradas por Dios, que son confiables, que son fiables y que arqueológicamente comprueban su fiabilidad, que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, sino también a través de los escritores que son extrabíblicos. Y no estoy hablando solamente de los padres de la iglesia, como Ireneo, como Orígenes y cada uno de ellos. No, estoy hablando de Flavio Josefo, por ejemplo, un historiador judío, incrédulo, escribió acerca de Jesús, escribió acerca de su crucifixión, escribió acerca de sus discípulos. Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, son todos escritores que son incrédulos, que dejaron registro de la vida y la muerte de Jesús, y también dejaron testimonio de la vida de los primeros cristianos. Tenemos ante nosotros el pasaje más claro de la Escritura sobre el sacrificio vicario de Cristo. Él se entregó por nuestros pecados, Él murió en nuestro lugar. Y podemos ver el patrón de pronombres que hay a lo largo de estos pasajes. Dice, Él hizo esto por nosotros, Él sufrió esto por nosotros, sobre Él nuestras rebeliones, en Él cargó nuestro pecado, así una y otra vez. Versículo 4 dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El pasaje comienza diciendo algo que hizo ciertamente, algo que da a entender esta palabra en el hebreo, algo que fue hecho sin lugar a dudas, con seguridad. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Esta es una descripción perfecta de lo que hace el pecado, el efecto del pecado en nuestras vidas. Dolor, sufrimiento, enfermedad, debilidad. Cada ser humano nace pecador y es imposible por nuestras propias obras redimirnos de ese pecado. Pero el siervo del Señor lo hizo por nosotros. La idea de los verbos es la de, que dice acá, da la idea de levantar algo, y no solamente levantarlo, sino ponerlo sobre uno y soportar el peso, y eso es lo que hizo Jesús con nuestras enfermedades y con nuestros dolores, es lo que hizo con nuestro pecado. Y sin embargo, dice el pasaje, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, y es lo que vemos en los relatos del Evangelio. Mientras el Señor estaba colgando en sufrimiento en esa cruz, Mateo 27, por ejemplo, nos dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, como diciendo, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Los líderes religiosos también se burlaban de él y decían, está siendo castigado por Dios. Y no solamente eso, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Todos los que vieron a Jesús en la cruz pensaron lo mismo, que él estaba recibiendo un castigo justo por hacerse a sí mismo hijo de Dios.
por ser un blasfemo que creía que era Dios hecho hombre. Y la razón por la cual está colgando en esa cruz es, según lo que dice nuestro pasaje, porque Dios mismo lo golpeó, lo aplastó, lo humilló. Pero ellos no podían estar más equivocados. Ellos realmente estaban equivocados y pagaron con su destino eterno. Nuestro pasaje nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Palabras muy, muy fuertes. Él fue herido, literalmente, él fue profanado. Él fue profanado por nuestras rebeldías. Porque nosotros desobedecimos conscientemente lo que dice Dios. También tiene la idea de que él no solamente fue profanado, sino que fue herido fatalmente. Él recibió una herida de muerte. Él fue aplastado, fue molido, fue quebrantado por nuestras depravaciones. No solamente por nuestras rebeldías, sino por las cosas que están en lo más profundo de nuestro corazón. Cosas que son depravadas, cosas que van en contra de la pureza y la justicia de Dios. Ese fue el precio que el siervo del Señor pagó. Él fue sometido a un castigo. La palabra se usa para condenar a una persona por un delito que viene después de un juicio. Dios juzgó, lo que nos muestra acá es que Dios juzgó a su siervo y lo castigó. Pero fue el castigo de nuestra paz sobre él. El precio que pagó, el castigo que él soportó fue para que nosotros podamos tener paz con Dios. Nuestro pecado nos pone en enemistad contra Dios, sin embargo, él soportó el castigo para que nosotros no tengamos que hacerlo. Él, por medio de su sacrificio, compró nuestra paz. Y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Él nos sanó de la maldición del pecado por sus heridas. Él sanó nuestras enfermedades por medio de sus heridas. Nosotros necesitábamos que esto sucediera, porque el hombre en su naturaleza no busca a Dios, todo lo contrario. Y estos pasajes lo demuestran claramente. Cuando una persona te dice: yo busqué a Dios toda mi vida, es un mentiroso. Cuando dice: yo estaba buscando fervientemente a Dios, es un mentiroso. A menos que Dios comience la obra en el corazón del hombre, el hombre en su propia naturaleza no busca a Dios. Y es lo que dicen estos pasajes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No puede haber una mejor ilustración. Las ovejas por sí solas están perdidas. Necesitan un guía. Necesitan alguien que las guíe hacia un lugar de protección, si no están muertas. Está en la naturaleza de la oveja. Si vos dejás ovejas solas en el campo, van a andar perdidas, errantes. Está en su naturaleza, hasta que mueren. Mueren por los peligros, mueren por los animales que son depredadores, mueren por su propia estupidez, porque quedan enganchadas en arbustos y se mueren de hambre y de sed. Si se tropiezan y se caen y quedan dadas vueltas, literalmente se mueren porque no saben darse vueltas solas. Necesitan a alguien que las guíe. Cada ser humano es igual. Anda errante por este mundo, siguiendo su propio deseo, alejados cada vez más de Dios, sin esperanza, sin ayuda. Así estábamos cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios puso sobre su siervo todos, el pasaje dice, todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados, y murió angustiado y afligido, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo trabajé varios años como carnicero, y trabajar de carnicero muchas veces, cuando tenés que ir a comprar mercadería, te hace ser partícipe de faenas, lugares en los cuales se sacrifican los animales para el consumo. Y participé de faenas de varios tipos de ganado, de todos ellos. Sin embargo, de todo lo que vi, es algo que me sorprendió. Solo
las ovejas, solo los corderos van hacia la muerte en completo silencio. Y aún mientras el faenador clava su cuchillo y las mata, están en absoluto silencio, sin quejarse, sin mostrar ningún tipo de oposición. Esto es completamente distinto a las vacas, completamente distinto a los cerdos. El cordero va en silencio hacia su muerte. Y acá vemos al Cordero de Dios que en Juan 1 nos dice que quita el pecado del mundo, cargando el pecado de todas las ovejas errantes. Él cargó nuestros pecados en silencio. Él no abrió su boca delante de las personas que lo acusaban. Cuando lo acusaron, Él no abrió su boca. Cuando lo golpearon, Él no abrió su boca. Él cargó nuestros pecados. Completamente lo que dice nuestro pasaje acá, completamente oprimido por la situación, totalmente humillado, pero humillado también por su propia voluntad, en obediencia y sumisión al Padre. Y lo hizo en absoluto silencio. Nos muestra la manera en que llegó a su sufrimiento. Versículo 8 nos dice que por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Estas verdades realmente son abrumadoras. Y son más abrumadoras aún cuando leemos los registros del Evangelio. Cristo fue encarcelado. Cristo fue enjuiciado. La palabra de Dios nos cuenta específicamente y la arqueología comprueba todas estas verdades. Cuando nos dice que fue arrestado y estaba preso en la casa de Caifás, aún hasta el día de hoy podés ir a Jerusalén a la casa de Caifás y podés ver que en el subsuelo de su casa tenía una prisión. Cristo fue encarcelado, Él fue enjuiciado ante los líderes religiosos varias veces, ante Pilato 2 veces, ante Herodes 1 vez. Tuvo varios juicios en pocas horas, completamente injustos e ilegales, y no abrió su boca. Él fue golpeado por el Sanedrín, escupido por el Sanedrín, fue salvajemente golpeado por los soldados romanos, fue azotado y literalmente fue deshecho por los latigazos de los romanos, y no se quejó para nada, sin quejas, sin amenazas, sin defenderse. Pilato ordenó su crucifixión. Y así Él fue cortado de esta tierra. La palabra significa cortar rápidamente en dos, cortar violentamente. Y es así como Él fue cortado de este mundo. Y nos dice que es su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otra traducción dice que nadie en su generación se dio cuenta que Él fue muerto por la rebelión del pueblo. Vemos un paralelo impresionante con los escritos del Nuevo Testamento, cómo en el Nuevo Testamento Cristo cumplió con todas estas profecías. Y nos dice el pasaje que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vemos acá una manifestación sobrenatural del poder de Dios cumpliendo profecía tras profecía en el momento de la crucifixión y momentos posteriores a la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Cristo en su muerte fue puesto con los impíos. Sabemos de esto. Lo dicen los registros históricos, lo dicen los evangelios. Él fue crucificado en el medio de dos ladrones. Dos ladrones estaban crucificados junto a Él. Al comienzo vemos que los dos ladrones lo injuriaban y de repente uno comienza a darse cuenta que esta persona no se está quejando, esta persona es diferente, esta persona no es un criminal. Y le dice al otro crucificado, nosotros estamos acá sufriendo justamente, pero este no hizo ningún mal. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le dice, de cierto te digo que esta tarde estarás conmigo en el paraíso, porque Él era el Salvador. Pero Él fue puesto entre ladrones, fue con los impíos en su sepultura. Cristo en su muerte fue puesto con los impíos. Luego de su muerte, su destino tendría que haber sido el de todo criminal que moría crucificado en Jerusalén.
Los romanos eran especialistas en esto, especialistas en hacer sufrir, especialistas en matar, especialistas en dejar mensajes claros. Los romanos dejaban que los muertos por crucifixión colgasen por varios días. Estas personas estos cuerpos estaban colgando en la cruz y entonces venían aves de rapiña y comían de estos cuerpos. Los animales carroñeros comían lo que podían alcanzar del cuerpo, específicamente de los pies. Los romanos querían dejar un mensaje claro: si cometés un crimen, vas a ser humillado de todas las formas posibles. Vas a ser humillado en tu muerte y tu cuerpo va a ser humillado después de muerto. Pero luego de que eran quitados de la cruz, ellos eran arrojados al Gehenna, que está ubicado en el valle de Hinnom. Este era un lugar que los judíos consideraban como maldito. Era un sinónimo del infierno mismo. Este lugar es donde el rey Acaz sacrificó a sus hijos delante de dioses paganos. Entonces, históricamente, era el lugar desde entonces, históricamente fue considerado como un lugar maldito, y era un lugar inmundo, y era el lugar donde ellos arrojaban la basura. Era un inmenso basural. Y constantemente prendían fuego para acabar con esa basura. Entonces tenías un lugar donde estaba completamente lleno de basura e inmundicia, donde había fuego constante y donde se arrojaba a los cadáveres. Y estos cadáveres eran arrojados a la basura, al medio del fuego, estaban llenos de gusanos y de inmundicia. Era la forma de tratar los cuerpos de los criminales. No había excepciones. Era para demostrar que el fin eterno que pensaban que les esperaba era lo que estaban manifestando ahí con su muerte. Pero acá es donde la soberanía de Dios entra en escena. El corazón de José de Arimatea es movido para hablar valientemente con Pilato en medio de toda esta turbulencia de la crucifixión y de los ánimos de los judíos en contra de Jesús. José de Arimatea igual junta coraje, movido por Dios, y va a Pilato y pide el cuerpo del Señor. Cristo tendría que haber sido arrojado al valle de Gehenna, porque es lo que históricamente hacían los soldados romanos. Pero Pilato cede el cuerpo de Cristo, quien es preparado para que se cumpla lo dicho por David en el Salmo 16, no solamente hablando de su resurrección, sino hablando acerca de este momento en particular, que dice: no dejarás que tu santo vea corrupción. Otra vez, esto no era algo normal para alguien que moría crucificado, pero Dios estaba cumpliendo su palabra en Cristo. Y fue puesto en una tumba nueva. Y se cumplió lo dicho acá, que con los ricos fue en su muerte. Puesto en esa tumba nueva. ¿Por qué? Porque él no estaba muriendo por su maldad. Él no estaba muriendo porque era un criminal. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él era perfecto, sin pecado, sin mancha. Y lo que dice Isaías es que estaba muriendo por nosotros. Estas cosas que leemos acá no son normales a ninguna religión. Que Dios se vuelva un siervo, que muera por los suyos, que muera cargando los pecados de los suyos. Al contrario, la gran mayoría de las veces el precio de la redención para las diferentes religiones es el sacrificio de otros. El sacrificio de un humano o de un animal, obras o ritos de diferente índole para poder saciar la ira o los deseos de los dioses de las religiones paganas. Aún algunas sectas cristianas que no son creyentes bíblicos en estos días de celebración y de memoria de la muerte de Cristo dejan de comer ciertas cosas o tratan de llevar adelante ciertos ritos para cumplir con Dios, para tratar de agradar a Dios. Nada que ver con lo que nos enseñan estos pasajes. Cristo fue enviado por Dios para cargar con nuestros pecados sobre su persona. La Biblia nos muestra un mensaje completamente diferente a las religiones del mundo. Este siervo fue llevado a la muerte por la voluntad perfecta de Dios, con el propósito de redimir a los hombres. Y fue así. Él vino a morir y él murió. Pero no iba a quedar solamente en la muerte del siervo del Señor.
no solamente iba a quedar en esa tumba. Entonces vemos finalmente la exaltación final del siervo del Señor. La exaltación final del siervo del Señor, versículos 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tenemos un recordatorio de parte de Dios en estos pasajes. Nos dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue Dios mismo que quebrantó a su Hijo. Esta traducción que nosotros tenemos acá no nos muestra lo profundo de estos pasajes. Literalmente nos dice en el hebreo que Dios se deleitó, que Dios encontró placer en aplastar a su siervo, en desmenuzar a su Hijo, en ponerlo bajo todo ese dolor. ¿Cómo es posible que un Dios que nos dice la palabra de Dios que no encuentra placer en la destrucción del impío, halle placer en la muerte de su propio Hijo? Bueno, nos muestra el pasaje. ¿Por qué? Porque su placer y deleite no está en los sufrimientos en sí, sino en los logros que alcanzó por medio de su muerte, por medio de su entrega, por medio de poner su cuerpo en expiación por el pecado de los demás. Vean la progresión de estos pasajes. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Una vez que haya entregado su alma como una ofrenda por el pecado. Estos pasajes son clarísimos. Él entregó su vida como una ofrenda por los pecados. Nos muestran una gran verdad. Que todos los sacrificios levíticos apuntaban a este sacrificio. Esta palabra es usada decenas de veces en el libro de Levítico para mostrar las ofrendas por el pecado. Todas las ofrendas por el pecado. Y nosotros sabemos que la Biblia condena completamente, totalmente, cualquier tipo de sacrificio humano. Y cuando algunos de los reyes de Israel o de Judá se iban detrás de dioses ajenos y sacrificaban a sus hijos, la Biblia lo condena, como leímos recién acerca de Acaz. Pero este siervo puso voluntariamente, la palabra de Dios nos dice acá, su alma. La palabra nefesh, que es para alma, tiene varias traducciones, significa alma, significa vida. Él entregó su vida y la puso como la ofrenda definitiva por el pecado. Y una vez muerto, algo va a suceder. Dice que va a haber su herencia. Da la idea de una simiente, un pueblo. Va a vivir por largos días. O sea, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios varias veces en el Antiguo Testamento, significa que va a vivir eternamente. Y lo que dice acá la voluntad de Jehová, mejor traducido es, y el deleite de Dios, misma palabra que en versículo 10, el deleite de Dios va a ser prosperado en su mano. Finalmente, el deleite de Dios va a ser revelado. ¿Qué es lo que pasó acá? Un muerto no puede ver su linaje. Un muerto no puede vivir por largos días. Un muerto no puede ver el deleite de Dios siendo prosperado en su mano. Esto es lo que cuentan los evangelios. Lo mismo que celebramos hoy, domingo de Pascuas. Luego de entregar su vida en expiación por el pecado, el siervo del Señor tenía que volver a la vida para poder ver su linaje, para poder vivir por largos días, para poder ver el deleite de Dios prosperado en su mano. Él resucitó. Esa tumba quedó vacía. El sacrificio fue aceptado por Dios y la resurrección del siervo de Dios es la prueba. Él luego de entregar su vida, la volvió a tomar. Cristo dijo esto en el Evangelio de Juan. Ninguno me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo. Tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, Él ya lo había dicho.
Él una vez que dijo en Lucas 9, ¿qué dicen los demás que soy el Cristo? Algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen algunos de los profetas. Dice que a partir de ese momento él comenzó a decirles que era necesario que él fuese asesinado, muerto y resucitar al tercer día. Él lo anunció de antemano. Él iba a vivir luego de su muerte, él iba a resucitar. Absolutamente ninguna religión en el mundo puede declarar lo que nosotros declaramos hoy. Que nuestro Salvador vive, que Él venció a la muerte, porque resucitó. Solamente los cristianos podemos decir esto. Solamente aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal podemos decirlo con el más profundo gozo en nuestro corazón. Cristo ha resucitado, la tumba está vacía. Es el mensaje que nos dan estos pasajes. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Va a ver lo que su obra alcanzó. Va a ver las inmensas implicaciones de su sacrificio vicario, de la entrega de su alma, de haber cargado los pecados sobre sí. Y va a quedar satisfecho. Va a ver los resultados infinitos y eternos de su obra y va a decir, valió la pena, estoy satisfecho. ¿Qué es lo que va a ver? Él va a ver a su iglesia, va a ver a la novia de Cristo, él va a ver a aquellos que van a estar con él eternamente, por siempre a su lado. No por obras de justicia que podamos hacer, sino por su sacrificio, por el fruto de la aflicción de su alma. Y lo que sigue a continuación puede tener dos significados en el hebreo, es bastante difícil de traducir, pero ambos significados son válidos en su interpretación. Algunos piensan que significa que con el conocimiento total e infinito que hay en el siervo, al ser Dios, con su conocimiento infinito y completo, Él va a justificar a muchos. Él va a hacer desaparecer los pecados de muchos. En otras palabras, Él sabe quiénes realmente creen en Él y los va a salvar, los va a justificar, va a hacer desaparecer sus pecados. Otros dicen que significa que por el conocimiento del siervo, cuando vos llegás a conocer a Cristo, cuando llegás a conocer la obra de Jesús en la cruz y crees en esa obra, es que sos justificado y que Él lleva tus iniquidades. Cualquiera de las dos interpretaciones está bien porque es lo que revela el plan de salvación. Cristo conoce a los suyos. Él sabe quiénes creyeron en Él. Y cuando una persona cree en Cristo, se apropia de lo que Él hizo en la cruz, cuando consideran su sacrificio como la paga perfecta de sus pecados, son justificados. Él lleva sus iniquidades. Finalmente, en nuestro pasaje es Dios que habla directamente y dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La palabra que vemos acá, hemos visto que Él justifica a muchos. Él morirá por muchos. Él va a hacer expiación por muchos. Va a llevar las iniquidades de estos muchos. Y la palabra para grandes en realidad significa eso en el hebreo. Significa muchos. Los muchos que son justificados. Dios le va a dar una herencia eterna al Hijo. El Hijo va a reinar. Y Él va a reinar junto a los muchos. Es lo que nos cuenta el Nuevo Testamento. Aquellos cuyos pecados Él cargó. Y va a ser para siempre. Acá nos da la idea de un rey que viene, que vence en batalla, que elimina a todos sus enemigos y finalmente puede disfrutar del botín. Y no solamente los disfruta con Él, sino que Él reparte a todos los muchos que lo acompañan ese botín. Y es exactamente lo que va a suceder. Y acá el pasaje nos dice que va a suceder porque Él cargó con nuestros pecados. Él vivió una vida perfecta. Él entregó su vida por los pecadores para atraerlos a Dios. Él derramó su vida hasta la muerte. Él sufrió la humillación de ser contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de esos pecadores, habiendo orado por esos transgresores. Y es por eso que Dios le va a dar una recompensa, no solamente a Él, sino a los muchos que Él justificó.
Y es lo que nos enseñan no los evangelios, sino los pasajes de las epístolas y del libro de Apocalipsis. Un día Cristo va a regresar. Apocalipsis 19 nos cuenta eso mismo. Ya no va a volver en humillación. Ya no va a volver como un cordero yendo al matadero. Ya no va a volver siendo el humilde carpintero de Nazaret. Él va a venir en juicio contra todos aquellos que lo rechazan. Él va a venir a hacer guerra contra los incrédulos. Él, de la misma manera que cumplió con esta profecía que leemos hoy al detalle hace 2000 años atrás, va a cumplir lo que falta a esta profecía cuando Dios le dé parte con los grandes, cuando Dios le dé un botín para repartir, cuando Dios le dé un pueblo para sí. Cristo va a volver en gloria. Cristo va a regresar, no va a regresar en humillación, va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo va a volver pronto. La parte que falta de esta profecía se va a cumplir muy pronto. Cristo va a volver. El Señor que resucitó y dejó esa tumba vacía, muy pronto va a volver por nosotros. Muy pronto va a venir a inaugurar su reino en la tierra. Y nosotros vamos a reinar con Él, si vivimos para su gloria. Hermanos, en nuestro pasaje de Isaías encontramos grandes verdades sobre la obra de Cristo. Dios lo anunció 700 años antes de que sucediera. Él vino en humillación por nosotros. Se entregó a una muerte horrible, una muerte de sufrimiento terrible para cargar con los pecados que nosotros no podíamos cargar, para pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Cristo murió y venció a la muerte. Y la tumba vacía es la prueba de su victoria. Esto es algo de lo que podemos dar testimonio las personas que tuvimos el privilegio de ir a Israel. Hay dos lugares, uno que está en una iglesia católica y otro que está en un lugar que es como histórico y arqueológico. Dice que cualquiera de las dos tiene posibilidades de ser la tumba real de Jesús, aunque posiblemente es donde está esta iglesia. ¿Sabes qué? Las dos, doy testimonio de eso porque estuve ahí, las dos están vacías. Cristo venció a la muerte. Él se levantó de entre los muertos. Él resucitó y está en gloria a la diestra del Padre. Y Cristo viene pronto. Que nosotros vivamos no solamente hoy, sino cada día de nuestras vidas vivamos para su gloria. Hasta el día de su regreso. Hasta que podamos verlo en toda su gloria. Que vivamos para Él. Es lo que nos muestran estos pasajes 7 siglos antes de que sucediera. Cristo murió por nosotros. Él venció. Y Él va a volver. Que vivamos para su gloria. Tal vez estás viendo este video, nunca confiaste en Cristo para tu salvación. Tal vez no sabes qué te va a pasar si morís hoy. Qué mejor lugar, qué mejor tiempo, qué mejor momento que este, un domingo de Pascuas, para considerar estas verdades. Porque nuestro pasaje nos muestra exactamente eso. Si nunca creíste hasta ahora en Cristo para tu salvación, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día de tu salvación. Por favor, no apagues este video para irte sin Cristo. Por favor, considera lo que dicen estos pasajes. Considera lo exacto de estas profecías, cómo las cumplió Cristo al pie de la letra. Cristo vino a morir por tus pecados. Cristo vino para cargar sobre sí la culpa y el pecado que vos no podés cargar, que vos no podés pagar. Él vino para darte perdón y vida eterna. Por favor, considera lo que dicen estos pasajes. Arrepentite de tus pecados y vení a Cristo para el perdón. Vení a Jesús y Él te va a salvar. Él te va a salvar porque es lo que prometió en su palabra. Hermanos, que celebremos estas Pascuas recordando estas verdades gloriosas, que nuestro Salvador vive. Él se entregó para nuestros pecados, Él murió por nuestros pecados, pero Él vive y pronto va a regresar. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta impresionante profecía de Isaías, donde podemos ver a tu siervo en toda una manifestación que nos muestra su ministerio en la tierra, su muerte vicaria por nosotros y su resurrección y exaltación final. Te damos gracias, Señor, y pedimos que por favor a la luz de estos pasajes nuestro corazón se incline en adoración ante tu gloria, Señor.
Te damos gracias por lo que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz. Gracias porque su derrota y humillación en la cruz fue realmente una victoria que nos da la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por Jesús. Te pedimos que por favor nos ayudes a vivir para ti, que podamos vivir para tu gloria. Y si hay alguien que está escuchando y que nunca ha confiado en Jesús, Señor, que por favor uses esta tu palabra y que tu Espíritu Santo lo esté convenciendo para que se dé cuenta de la necesidad que tiene de venir a tu siervo sufriente que murió en esa cruz por sus pecados. Señor, te damos gracias por todo. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús. Amén.